Ya está. Ahora sí. Empezamos entonces. Muy bien. Empezamos con el curso de química. Nos toca trabajar lo que es el tema sobre ecuación universal de los gases. Me imagino que ya tienen alguna idea, ¿no? Cuando hablamos del estado gaseoso, tiene características particulares, ¿no? Se recuerdan que los primeros temas que hemos tratado, que era acerca de la materia, habíamos hablado de los estados de agregación, que era estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Dentro del estado gaseoso, ¿no? Habían dos fuerzas que se encontraban, ¿no? Ya que sus partículas que se encontraban interiormente, estas por movimiento caótico que tienen mediante la alta energía cinética que poseen, prácticamente siempre se encuentran dispersados, ¿no? En el ambiente. Entonces, estas dos fuerzas que actúan, tenemos aquí la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Sin embargo, en el estado gaseoso hablamos de la fuerza de repulsión, quien es la que predomina, ¿no? Ya que por eso nosotros no podemos ni tocar, ni tampoco podemos ver al aire, ¿ya? O a todo lo que corresponde a las sustancias gaseosas. Además, también toma la forma del recipiente que lo va a contener, ya sea un balón, ¿no? Una pelota, sea por ahí de repente un globo, ¿no? Quizás también puede ser puede ser, tenemos ahí lo que son los extinguidores, el balón de gas, ¿no? En este caso. Y el volumen también es variable, dependiendo del recipiente, ¿no? Ya sea del tamaño del recipiente que lo va a contener, ¿ya? Dentro de las propiedades del estado gaseoso tenemos la compresibilidad, ¿no? También conocido como la compresión. Se dice que son compresibles ya que disminuyen su volumen por aumento de presión, ¿no? Es decir, aumenta la presión, su disminuye, va bajando, su volumen va bajando, ¿no? Y si prácticamente la presión disminuye, entonces es lo contrario, su volumen aumenta, ¿ya? Ahora, es tanto la compresión que a veces se hace en los gases, ya que estos gases pasan a otro tipo de estado que puede ser líquido, como es el caso de los extinguidores o del balón de gas, ¿no? Un extinguidor, cuando tú vas a apagar el fuego, ¿qué es lo que pasa? Sale un gas blanco, ¿no? Un polvillo blanco. Muy bien, eso es gas. Pero interiormente está en forma líquida, ¿no? Es porque se ha comprimido demasiado. Hablamos también de otra propiedad que es la expansión o expansibilidad. Se expanden fácilmente por un aumento de temperatura. Esto significa que el volumen aumenta por la gran energía cinética que posee, ¿no? A pesar de que son sustancias gaseosas, todo cuerpo, toda sustancia siempre tiene una energía, ¿no? Que puede estar en estado de reposo o estado de movimiento. En este caso de la expansión, sabemos que todo el gas está expandido en nuestra atmósfera, ¿no? Hablamos de los gases, pues, del hidrógeno, del oxígeno, ¿no? Especialmente. Otra propiedad que tenemos aquí es la de difusión. Se dice que es difusible porque sus moléculas se pueden trasladar de un lugar a otro por la gran energía cinética que poseen también. Se dice también que un gas puede viajar a través de otro gas o líquido, ¿no? Esta sustancia gaseosa que encontramos en nuestra atmósfera sirve, ¿no? Como camino para poder trasladar a otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros abrimos un esmalte de uñas, rápidamente ese olor viaja, ¿no? Ese gas viaja a través de nuestra atmósfera y puede llegar a que otra persona también lo pueda oler, ¿no? Quizás también por ahí el gas de nuestras casas, ¿no? Tú no cerraste bien la llave y ¿qué pasa? Todo ese gas comienza a salir y rápidamente se difunde en nuestro ambiente, ¿no? Pudiendo ocasionar de repente algún tipo de incidente. Hablamos también acerca de la efusión o fugacidad. Se dice que es efusible porque las moléculas gaseosas pueden salir a través de pequeñas aberturas u orificios debido a la alta presión que se encuentra en su interior, ¿no? Por ejemplo, un globo que tenemos aquí, lo pinchamos o le hacemos un agujerito, o nos vino así de repente de tienda ya con un agujerito, mientras más lo inflamos, ¿no? Este gas comienza a salir a través de ese agujero. Sin embargo, si tú sigues inflando, es tanto la presión que tiene interiormente que hasta ese agujero que era corto se agranda y rápidamente hasta puede explotar el globo, ¿no? Entonces,
también tiene la capacidad de poder salir por un agujero bastante pequeñito, ¿ya? Y esparcirse en todo nuestro ambiente. Muy bien. Aparte de eso, también tenemos las leyes de los gases ideales. ¿En qué consiste? Tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que es un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar acá acerca de la temperatura. Tenemos que tener en cuenta en este tema estos datos que son muy importantes, ¿ya? Que es la D, que va a representar la densidad, la T representa la temperatura, la P, que es la presión, y la V, que es el volumen, ¿ya? Ahora, en la primera ley, por ejemplo, de Boyle-Mariotte, como me habla de un proceso isotérmico, es porque la temperatura siempre va a permanecer constante. Por lo tanto, las otras variables como presión y volumen, vamos a trabajarlo aquí. Se dice que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Para esto vamos a tener la siguiente fórmula, ¿no? Donde tenemos presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, ¿ya? Es decir, acá no toco la temperatura. Ojo aquí, porque la temperatura es constante, ¿ya? En la número 2 tenemos la ley de Charles, conocido como el proceso isobárico, en la cual aquí tenemos de forma constante lo que es la presión. Entonces, si trabaja de manera constante, vamos a utilizar los otros dos datos, que es volumen y temperatura. Utilizamos la fórmula que es volumen 1 sobre volumen 2 va a ser igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Y decimos que si la temperatura aumenta, su volumen también aumenta. Y si la temperatura baja, su volumen también baja, ¿ya? La tercera ley es la ley de Guy-Lussac, conocido como el proceso isócoro, ¿ya? Aquí tenemos, pues, algo se va a mantener constante, que viene a ser aquí el volumen, ¿no? Volumen constante. Por lo tanto, también trabajamos con los otros dos datos, que es presión 1 sobre temperatura 1, va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y decimos que si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura también disminuye. Entonces, son tres datos que yo tengo que tener en cuenta acá. Presión, temperatura y volumen. Ahora, si por ahí en mi problema no solamente me dan dos datos, sino me dan hasta tres datos, es decir, me dan volumen, presión y temperatura, utilizo la siguiente fórmula también, que es presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Va a ser igual a la presión por volumen 2 sobre temperatura 2 y este a su vez va a ser igual a la presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3. ¿Ya? Todo va a depender el uso de mis fórmulas dependiendo a mi problema que me están planteando. Y si por ahí me dicen haya la densidad, entonces trabajaré con la otra fórmula, que es presión 1 sobre densidad 1 por temperatura 1 y va a ser igual a presión 2 sobre densidad por temperatura 2, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto a las leyes de los gases ideales. Ahora, también vamos a ver más adelante con respecto a la ecuación química ya que vamos a trabajar. Tenemos aquí que la temperatura siempre va a ser, en este caso, en grados Kelvin. Pero en mis problemas, a veces a mí me dan en grados Celsius. Para yo poder transformarlo, le tengo que agregar más 273, ¿ya? Para que finalmente me dé grados Kelvin. En cuanto a mi presión, solamente tengo dos valores. El primer valor de presión, que es atmósferas, que es ATM, y el segundo valor, que es milímetros de mercurio, ¿ya? mmHg. Estos dos valores son prácticamente necesarios para poder trabajar. En cuanto al volumen, vamos a trabajar aquí con litros, mililitros y centímetros cúbicos. Si en mi problema me da con litros, excelente, trabajo con lo que está. No hay necesidad de poder cambiar. Si me da en centímetros cúbicos, de igual manera, no cambio. Pero si me dan en mililitros, lo tengo que transformar a litros, ¿ya? Que es el valor designado. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tengo aquí, dice, un gas se encuentra a 4 atmósferas y aumenta a 20 atmósferas, sabiendo que su volumen inicial es 5 litros, su volumen. Hallar su volumen final.
si es un proceso isotérmico. Muy bien. Una vez de leer mi problema, lo que tengo que hacer rápidamente es extraer los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura. Tengo que ver, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo sé ya qué fórmula voy a aplicar. Por ejemplo, me da presión 1, que es 4 atmósferas. Recordemos que ATM es presión. Ahí está. Y aumenta a 20 atmósferas, presión 2. Luego tenemos acá el volumen 1, ¿no? ¿Cuánto era? 5 litros. Y el volumen 2, no sé cuánto era, ¿no? Entonces, como tengo presión y volumen, utilizo esta fórmula, ¿no? Entonces, simplemente reemplazo. Presión 1 tengo 4, volumen 1 tengo 5. 4 por 5 es igual a presión 2, que es 20, por volumen 2, que es X, ¿no? 4 por 5, 20, y es igual a 20X, pasa dividiendo, donde me queda finalmente un, ¿qué? Un litro, porque recuerda que estamos hallando volumen, ¿ya? Luego tenemos el segundo ejercicio, donde dice, en un proceso isotérmico, el volumen de un gas aumenta de 2 a 8 litros. Si la presión inicial es de 16 atmósferas, calcula la presión final. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ver, ¿no? Mis datos. ¿Qué datos tengo? ¿Tengo volumen 1? Sí, aquí está, me dice 2 litros. ¿Tengo volumen 2? Sí, me indican 8 litros. ¿Qué más me indican? La presión inicial. ¿Cuánto es? 16 atmósferas. Muy bien. Y luego me pide hallar la presión final, ¿no? En este caso que no tengo. Muy bien. Una vez que tengo los datos, voy a reemplazar. En presión 1, que va a ser 16 atmósferas, por volumen 1, que es 2 atmósferas. Va a ser igual a presión 2 por volumen 2, que es 8. Multiplico aquí, divido, y finalmente me sale que mi presión final es de 4 atmósferas. ¿Ya? Muy bien. Continuamos con el ejercicio 3. Tenemos aquí 30 litros de un gas, se encuentra a 27 grados centígrados. Si la temperatura aumenta en 400 grados centígrados isobáricamente, ¿en cuántos litros varía el volumen? ¿No? Vamos a extraer los datos correspondientes. ¿Tengo volumen 1? Sí, me dice 30 litros. ¿Tengo volumen 2? Bueno, no me indica, ¿no? Me dice cuántos litros varía, X. Temperatura 1, si tengo, me está dando a 27 grados centígrados y la temperatura 2 me da 400 grados centígrados. Muy bien. Les dije que no podemos trabajar con grados centígrados, tenemos que trabajar con grados Kelvin. Para esto lo tenemos que aumentar 273. Entonces, le aumento a la temperatura 1, dando finalmente 300 grados Kelvin. Y la temperatura 2, acá bien claro me indica, ¿no? Si la temperatura aumenta en 400 grados centígrados, es decir, de lo inicial que yo tenía, que era 27, le voy a aumentar más 400 grados centígrados, dando con total 427 grados centígrados. Ahora, esto lo tengo que transformar a grados Kelvin. Por lo tanto, colocaré más 273. Finalmente, me da como resultado 700 grados Kelvin. Con esto, recién voy a empezar a trabajar. Tengo volumen, tengo temperatura, entonces mi fórmula correspondiente a trabajar será la siguiente, ¿no? Volumen 1 sobre volumen 2 va a ser igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Coloco los datos. 30 sobre X va a ser igual a temperatura 1, que es 300, sobre temperatura 2, que es 700. Muy bien, desarrollamos en ASPA, ¿no? 30 por 700 sobre 300X, finalmente, multiplicando y dividiendo, me da X, que es igual a 70 litros. ¿Ahí quedará la respuesta? No. ¿Qué es lo que me indica? ¿En cuántos litros varía el volumen? No es que me dice cuántos litros exactamente, ¿no? Dice cuántos litros varía. El volumen 2 es 70. El volumen inicial, ¿cuánto era? 30. Restamos, finalmente dando como resultado 40 litros. ¿Ya? Ejercicio 4. Se tiene un gas a 33 grados centígrados y se calienta hasta 27 grados centígrados.
y a 10 atmósferas de presión, sufriendo un proceso isocométrico. ¿Cuál es su presión inicial? Me indica aquí. Muy bien, extraemos los datos entonces. Tenemos acá temperatura, ¿no? Y también tenemos presión. Presión inicial no sabemos. Presión 2 tenemos aquí a 10 atmósferas. Temperatura 1 tenemos aquí a 33 grados centígrados. Y temperatura 2 a 27 grados centígrados. Muy bien, como está en centígrados, vamos a transformarlo más 273 y finalmente me da los grados Kelvin, ¿no? 33 más 273, 306 grados Kelvin. Y la temperatura 2, 27 más 273 igual a 300 grados Kelvin. Utilizo la siguiente fórmula porque tengo presión y temperatura. Ahí está. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Reemplazo mis datos. X sobre 306, ahí está, es igual a presión 2, que es 10 sobre 300. Mezclamos en aspa, quedando 306 por 10 sobre 300X. Finalmente, mi respuesta de la presión inicial será 10,2 atmósferas, ¿no? Porque es lo que me indica. ¿Sí? Muy bien, creo que está bastante sencillo. Las fórmulas tú los puedes trabajar de esta manera, como también los puedes despejar. No habría problema, ¿ya? Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es los datos de tus problemas correspondientes. Muy bien. Para poder acotar algo más acerca de lo que corresponde a las leyes de los gases, vamos a tener en cuenta sobre la ecuación universal, que es una fórmula que mayormente siempre se trabaja, ¿ya? Dice, se denomina también ecuación de estado de gases ideales porque nos permite establecer una relación de funciones de estado. La fórmula básica que vamos a trabajar es conocida como pavito y ratón. ¿En qué consiste? En que la presión vas a multiplicar por el volumen y este va a ser igual a la constante por la temperatura por la cantidad de moles, ¿ya? Vamos aquí. Ya les dije de antes cuáles son los datos importantes, ¿no? La presión absoluta, o sea, la presión que siempre vas a tener que trabajar, va a ser en atmósferas y va a ser en milímetros de mercurio. Estas dos unidades siempre van a estar en tu problema, ¿ya? Atmósferas o milímetros de mercurio. El volumen siempre lo vas a trabajar en litros, centímetros cúbicos o mililitros te van a dar en el problema, pero tú siempre me vas a trabajar en litros y en centímetros cúbicos. Si te dan en mililitros, lo tiene que transformar. Lo transformas a litros. En el caso de la temperatura, tiene que ser siempre en grados Kelvin. Como has podido observar, te van a dar en centígrados. Y así que tú le vas a sumar 273 para que te dé Kelvin, ¿ya? El número de moles, ¿ya? Va a ser lo que constituye a la cantidad de masa correspondiente de un compuesto sobre la masa molecular que tú ya sabes hallar. Y finalmente lo que es la R, que viene a ser la constante universal de los gases, en la cual puedes trabajar de dos maneras. Si mi presión, miren, si mi presión en mi problema me dan con atmósfera, entonces yo voy a utilizar este valor en la constante, que va a ser 0,082. Litros, miren, litros, aquí está, por eso que acá tienes que trabajar con litros. Atmósferas, porque es el valor que me indica. Moles, ahí está. Y grados Kelvin, ¿ya? Este es el valor que me corresponde. Pero si mi presión me dan en milímetros de mercurio, ya no voy a utilizar el dato de 0,082, sino voy a utilizar el dato de 62,4, ¿ya? Con los valores y unidades que corresponden. ¿Ya, chicos? Muy bien. La temperatura, ya sabemos aquí que es grados Kelvin, la masa se va a dar en gramos, la masa molecular que va a salir a partir de las unidades de masa de un compuesto, ¿no? Y las densidades. Posiblemente o por ahí de repente te dieran hallar la densidad, ¿no? Entonces tú puedes hallar utilizando esta fórmula, ¿no? Presión por la masa molecular va a ser igual a la temperatura por la constante por la densidad, ¿ya? Y si te da por ahí, haya la masa molecular de un gas, muy bien, masa molecular va a ser igual a la constante universal
por la temperatura, por la cantidad de masa, sobre la presión, por el volumen. ¿Ya? Entonces, pero mayormente de estas tres fórmulas, aquí se trabaja con esta. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios, a ver. Dice, determina la temperatura en grados Celsius que soporta 10 mol de oxígeno, que ocupan un volumen de 82 litros a 3 atmósferas. Y me da el valor. Mayormente en libros, ¿no? O en exámenes de admisión no te dan este valor. Es lo que tú tienes que saber. ¿Ya? Muy bien. Datos, extraemos datos. Temperatura, no sé, pero que acá me indica temperaturas en grados Celsius. Listo. N, que es la cantidad de moles, ¿no? ¿Cuántos moles? Acá está, 10 moles. Ahí está. El volumen me dice que es 82 litros. Ya no tengo por qué transformar. Está bien que trabaje en litros. Tenemos la presión. La presión acá es 3 atmósferas. Muy bien, presión. Y el valor de la constante, que es 0,082, ¿no? Porque si acá es atmósferas, este es su valor. En cambio, si fuera milímetros de mercurio, su valor sería diferente. Fórmula. Tenemos acá, presión por volumen es igual a la constante por temperatura por cantidad de moles. Y solamente reemplazamos datos. Presión, 3. Por volumen, 82. Igual, constante, 0,082 por la temperatura que no sé, que es X, por N, que vale 10 moles. ¿Ya? Multiplicamos, pasa a dividir y finalmente me da como temperatura 300 grados Kelvin. ¿Ahí queda? No, porque me dice determina la temperatura en grados Celsius. Se supone que acá me está dando en Kelvin. ¿Qué tengo que hacer? Restarle 273 para que me dé Celsius. En este caso será 27 grados Celsius. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que leer bien y enfocarse a lo que me está requiriendo en sí. Ejercicio 2. Determina la densidad de un gas metano, que es CH4, a 4,1 atmósferas y 127 grados centígrados, teniendo como dato la constante de 0,082. Claro, siempre va a aparecer porque acá estamos trabajando en atmósferas. Tenemos presión es igual a 4,1. La masa molecular del CH4. Tú sabes cómo hallar aquí. Tú sabes que el carbono equivale a 12, más el hidrógeno que es 1, pero hay 4. 12 más 4, 16. Esa es la masa molecular del metano. Luego tenemos la temperatura que es 127 grados centígrados más 273 es igual a 400 grados Kelvin, ¿no? Y la constante universal que es 0,082. Como tengo estos datos, voy a utilizar, me piden hallar densidad. Ahí está, utilizamos la de presión por masa molecular, va a ser igual a la temperatura por constante universal por densidad. Reemplazamos los datos, ¿no? Presión 4,1 por la masa molecular 16 va a ser igual a la temperatura que es 400 por la constante que es 0,082 y la densidad que es X. Multiplicamos, pasa dividiendo y finalmente me da como densidad 2 gramos sobre litros, ¿ya? Muy bien. Listo. Vamos por aquí. Me indica, la presión de un gas ideal es 4,1 atmósferas y ocupa un volumen de 4 litros. Determina el número de moles si se encuentra a una temperatura de 127 grados centígrados. Y me da como dato nuevamente la constante de 0,082. Extraemos los datos. Presión, aquí está, 4,1. Volumen, tenemos 4. La temperatura, 127 centígrados más 273 será 400. Constante, 0,082. Y me pide hallar cantidad de moles X. Muy bien, utilizo nuevamente la fórmula del pavito y ratón, ¿no? Reemplazamos. Presión, 4,1 por volumen, 4, es igual a N, que es moles, que no sé, constante, 0,082 por la temperatura, que es 400. Muy bien, multiplicamos, dividimos y listo. Y finalmente la cantidad de moles será 0,5, ¿no? 5 moles respectivamente. Tenemos aquí, número 4, calcula la presión en atmósferas. Presión en atmósferas de 160 gramos de gas metano, CH4,
contenidos en un recipiente de 2 litros a temperatura de 27 grados centígrados. Me da como dato, ahí está, 0,082 de igual manera. Presión, tenemos aquí a X porque no sabemos, es lo que nos pide allá. Tenemos aquí también la masa, que es 16 gramos. La masa molecular del metano, que ya sabemos, 12 más 4 del hidrógeno, serían 16. Y tenemos también lo que es el volumen, 2 litros. La temperatura, que es 27 más 273, 300 grados Kelvin. La constante de 0,082, ¿no? Y aplicamos lo que es la fórmula. Multiplicamos acá presión, no sabemos, el volumen, que es 2 litros. Tenemos aquí también la constante, que es 0,082, pero para facilitar el trabajo lo dividimos, ¿no? ¿Listo? Por la temperatura, que es 300. De igual manera acá, en lo que corresponde la cantidad de moles, ¿no? Que es la masa, que es 160 sobre 16. Y resolvemos, aplicamos, y finalmente la presión me sale 123 atmósferas. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Regular? ¿Fácil? ¿O difícil?